Buenas noches, soy María Camila Orozco, bienvenidos a Zona Franca. El tema del que hablaremos hoy no es para nada motivo de orgullo ni de alegría, y de confirmarse sería una vergüenza mundial. El pasado miércoles el mundo se despertó en medio de la consternación y asombro por el asesinato del presidente en oficio de Haití, Jovenel Moïse, y su esposa, en hechos que aún son confusos. Con el transcurso de las horas llegaron las primeras hipótesis que señalaban que por lo menos 26 colombianos, algunos de ellos militares retirados, habrían participado en el magnicidio perpetrado en Puerto Príncipe, donde además fueron abatidos dos de los presuntos mercenarios colombianos. Por el crimen y que por su crueldad también y el sufrimiento que pudieron sufrir las víctimas se ha pronunciado muchos mandatarios alrededor del mundo, también Colombia, que no es la excepción. Desde ayer el gobierno anunció que colaborará con las autoridades de ese país centroamericano al que hoy deben llegar el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y el director de Inteligencia de la Policía Nacional. Pero a pesar de todo esto, por ahora la investigación está tomando otro rumbo, un nuevo giro, porque según políticos locales, los militares colombianos en retiro habrían llegado a la residencia del presidente de Haití una hora después de que el mandatario fue asesinado. Además de esto, dedicaremos un espacio a la tormenta que ha desatado en el país el informe y recomendaciones que hizo la CIDH al Estado colombiano. Bienvenidos, entramos en Zona Franca. Pues para entender el aparente papel de los militares en retiro de origen colombiano en el magnicidio del presidente de Haití, los posibles motivos que hubieran llevado al que acribillaron en su residencia a este presidente, hemos invitado, Carlos, en el día de hoy a dos grandes pesos pesados, pudiera decir uno de esa manera. Pues María Camila, buenas noches a todos. Creo que es de verdad muy confuso lo que ha sucedido. Son versiones que vienen y que van. Incluso el gobierno colombiano parece que se hubiera apresurado, pero también hay otras tesis en marcha. En fin, creo que sí es importante tener un par de personas con las que podamos empezar a hablar de esto y del otro tema que usted anunció en el arranque. Esa palabra que usted dice es clave. Pareciera, todo parece indicar que el gobierno se apresuró al anunciar que estarían detrás de este magnicidio militares en retiro de Colombia. Pues esta noche hemos invitado justamente a Laura Gil. Ella es politóloga e internacionalista, y al abogado, columnista y analista político Hernán Cadavid Márquez. A los dos, bienvenidos a Zona Franca. Camila, muchas gracias. Carlos, buenas noches. Laura Gil, buenas noches. Pues comenzamos con Laura, para preguntarle puntualmente, Laura, ¿qué sentido tendría que un grupo de 26 colombianos, ex integrantes de una fuerza como es el Ejército, viajen a Haití con documentos completamente legales a perpetrar un crimen de semejante magnitud? Pues yo creo que hay que esperar las investigaciones, creo que todavía no sabemos mucho. Debemos entender que hay un fenómeno de mercenarios que viene siendo estudiado desde hace más de 15 años. De hecho, funcionó durante muchos años un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre mercenarios, y los militares colombianos son muy cotizados porque van con muchísimo entrenamiento. Obviamente los países que han sufrido un conflicto armado producen militares que tienen, que tienen altos niveles de entrenamiento. Entonces los colombianos son muy cotizados, jugaron un papel muy importante, por ejemplo, en Yemen. Y cuando hablamos de mercenarios, básicamente hablamos de contratistas de compañías privadas de seguridad que prestan servicios a nivel internacional, que en muchas guerras asumen el grueso del combate. Es decir, compañías como Blackwater, que han sido rebautizadas, ese tipo de compañías de seguridad privada, asumían parte del combate justamente para que los militares en servicio no se arriesgaran tanto. Entonces, cuando tú me preguntas qué sentido tiene, bueno, no tiene mucho sentido, pero uno no sabe qué hay detrás de todas esas historias. Yo creo que hay que esperar
Y yo trabajé muchos años en Haití, muchísimos. Siempre ha estado repleto de colombianos, con una altísima presencia de narcos colombianos. Era un punto de paso para la droga que después entraba a México y de ahí a Estados Unidos. Claro, yo quisiera preguntarle, Hernán, sobre la reacción inicial del gobierno colombiano, cómo podría uno interpretarla, pero quiero antes compartir con usted y con los televidentes lo que dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, ayer, pues prestando su colaboración con las autoridades, pero de entrada dándole cabida a la tesis inicial de que efectivamente había sido un grupo de mercenarios colombianos quienes habían dado muerte al presidente de Haití. Vamos a verlo. Frente al magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el día de hoy, la Interpol ha solicitado oficialmente información al gobierno colombiano y a nuestra Policía Nacional sobre los presuntos responsables de este hecho. Inicialmente, la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional. Hemos dado las instrucciones por parte del Gobierno Nacional a nuestra policía y al Ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación para que se esclarezcan estos hechos. Toda la disposición de nuestra fuerza pública con la hermana República de Haití. Hernán, ¿cómo ve usted esta reacción inicial del gobierno, las primeras declaraciones y pues también una mirada general de esta conversación que no tenemos aún clara hasta este momento? Bueno, Carlos, por allá hay una reflexión en la que se dice que no se debe reaccionar en caliente a las primeras informaciones, pero uno ve al ministro de Defensa citando información de la colaboración con Interpol. Lo que perfectamente pudo ocurrir es una confusión, son muy recientes los hechos y pues por supuesto que en el momento en que un gobierno decide dar una información oficial se espera que tenga la mayor confirmación posible. Habla en términos de presunción y pues digamos que eso es correcto, apenas sucedieron los hechos hace algunas horas, pero las últimas noticias y lo que ha dicho algunos miembros del Senado en Haití indicaría que no son los colombianos, que ya todos hemos visto en imágenes, los responsables de la muerte del presidente de Haití, que por el contrario nos han dicho que esas personas que estamos viendo podrían ser inclusive quienes llegaron a socorrer a la esposa del presidente herida, que luego es llevada a Miami. Entonces, en conclusión y para responderle, esperaría uno que tengan un mayor nivel de confirmación de la información y por el bien del país, por supuesto, ojalá fuera esta última la versión oficial. Yo como ciudadano colombiano esperaría que fuera de esa manera, Carlos y María Camila. Laura, usted Pero dice... supongamos que fuera esa manera, pues supongamos que fue así. O sea, a mí todo me parece muy raro, ¿no? En principio, desde el principio, la policía haitiana, y no creo que haya cambiado mucho desde la época que yo trabajaba ahí, es una policía que es sumamente débil, que ha pasado por muchas reformas promovidas por Estados Unidos, pero es muy, muy débil, y a mí me sorprendió la rapidez con que realizaron capturas, ¿no? O sea, muy, muy rápido realizaron capturas, lo que me llama mucho la atención, a no ser que hayan tenido de entrada una ayuda muy grande de inteligencia de Estados Unidos, que como les digo, siempre ha estado apoyando a la policía haitiana. Pero supongamos que fuera así, que ellos fueron quienes llevaron a Madame Moïse al hospital. ¿Por qué después se refugian en una casa y se esconden? O sea, uno entendería que si uno entra en una escena del crimen como la que fue ahí, ¿por qué no se reporta inmediatamente? O sea, hay cosas muy, muy raras en cualquier caso. ¿Qué explicación tendría, los Laura, por ejemplo, que la misma oposición esté diciendo en este momento? Es que esa versión nace a propósito de la oposición en Haití, que dice que estos militares retirados del ejército colombiano fueron quienes habrían llevado y socorrido a la primera dama, incluso a los hijos de la primera dama. Sí, no, yo no sabría decirte yo creo que todo está abierto a posibilidades.
O sea, a mí me parece muy raro tanto la versión de la policía haitiana como la versión que sale ahora. Me parece que nos faltan muchas piezas, cualquiera sea la verdad. Laura, antes de devolver la palabra a Hernán, para un contexto corto de la gente, ¿en qué situación se encuentra políticamente Haití en este momento? El presidente, ¿cuál era su estatus político? Entiendo que iba a haber elecciones. Algo breve que le permita entender también en qué momento y en qué contexto se da esto. Pues estaba en una situación muy frágil porque había alargado su periodo con argumentos jurídicos cuestionables y había pasado en Haití al presidente y primer ministro, había pasado creo que por 8 primer ministros en los últimos tiempos, o sea, una inestabilidad que es muy característica de Haití. Desde que se da la primera elección democrática en Haití, en 1990 con Jean Bertrand Aristide, y después viene el golpe, en 1991, perdón, y después viene el golpe de Estado. Ahí estoy dudando en las fechas, mi memoria me falla un poco. Cuando llega el golpe de Estado que saca al primer presidente electo democrático, ha habido un involucramiento internacional muy grande, Carlos. Ha habido una misión de Naciones Unidas tras otra. La última misión se acabó en 2019, se retiró en 2019, así que es un poquito, a mí me hace sonreír un poco en medio de esta tragedia, que ahora se esté pidiendo otra misión. Sí. Claro. Porque las misiones de Naciones Unidas hasta ahora no han logrado darle estabilidad a Haití. Han sido, realmente cuando se habla a veces del fracaso del mantenimiento de paz, Haití es uno de los casos que se pone como ejemplo. Yo quiero preguntarle a Hernán y aventurándome un poco y también apresurándome al siguiente tema que vamos a abordar, que ya se lo anunciábamos, es sobre la CIDH, que decía, hay un clima de polarización y estigmatización y en las redes sociales sí que hay mucho de eso a propósito de la captura de estos militares retirados. ¿Le parece, si usted lo comparte de esa manera, que hay estigmatización hacia las fuerzas militares a propósito de estas capturas? María Camila, por supuesto. Solo basta hacer un rastreo o una revisión básica de las redes sociales de los miembros de la oposición en Colombia o de sectores políticos o de sectores que fingen análisis para darse cuenta que lo primero que hicieron no fue tratar de identificar el hecho, sino inmediatamente emprender un ataque contra la institucionalidad. Otros han sido mucho más agresivos a la hora de decir que Colombia se ha dedicado a exportar mercenarios, lo que es completamente falso y irrespetuoso. Yo tengo una diferencia conceptual con la profesora Laura cuando dice que de Colombia están saliendo mercenarios hacia otros países porque son muy apetecidos. No, están trasladándose personas bajo un régimen legal de contratación en asesoría de seguridad en muchos países del mundo, distinto al concepto universal o internacional que usted debe conocerlo sobre la definición de mercenarios, muy distinto, pero sin duda alguna, como es además una costumbre, los sectores políticos radicales en Colombia lo que han emprendido es una campaña de desprestigio a raíz de este hecho que ni siquiera se alcanza a esclarecer pocas horas después para señalar la conducta, el comportamiento, no de algunos nombres, no de unos hombres, sino de toda la institucionalidad del gobierno de Colombia y por supuesto de las fuerzas militares. Es una campaña de desprestigio que viene sistemática desde hace un muy buen tiempo y que aquí encuentran una razón más, pero como es casi usual, los hechos los volverán a dejar sin ninguna base en esas acusaciones, en mi concepto, difamatorias. Esta mañana leía yo sí, no Laura, pero para darle la palabra, Jorge Mantilla, un analista en temas de seguridad que tuvimos aquí en el programa hace un mes, decía que mientras en la guerra del Golfo 1 de cada 100 soldados trabajaba en seguridad privada, eran contratistas, decía que en la de Irak eran 1 de cada 10. Hay una realidad que de todas maneras sí se está enfrentando y es que en muchos de los conflictos internacionales o en estas operaciones hay cada vez más agentes privados. Laura. No, lo que yo quiero aclarar es que el concepto de mercenario significa la contratación por un Estado de un privado para adelantar sus fines estatales. Entonces, la definición moderna de mercenario es la que adopta el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
sobre mercenarios, que comienza a trabajar a principios de los años 2000 y que incluye a todas estas compañías privadas de seguridad, porque están ahí para prestar servicios que deberían estar prestando estados. Entonces, yo entiendo que al señor Cadavid le ofenda eso, pero esa es la definición moderna. Y en efecto, han salido muchísimos militares retirados colombianos a prestar esos servicios. Ahora, lo que me parece importante es que no hay que mezclar todo. El grupo de trabajo de Naciones Unidas, Carlos, recomendaba que ciertas cosas fueran reguladas, ciertas cosas. Obviamente, compañías privadas de seguridad existieron siempre y van a seguir existiendo, pero hay ciertas cosas que deberían ser reguladas y ellos propusieron una convención, unos estándares para poder regular esas cosas. Algunos países han regulado, han prohibido ciertas cosas. Sí. Por ejemplo, que una compañía privada de seguridad en un escenario de combate en otro país no pueda hacer ciertas cosas, no puede estar contratada por el Estado para hacer ciertas cosas. Lo hizo Estados Unidos después del escándalo de Blackwater con las muertes en Irak y en Afganistán. Lo hizo Sudáfrica. Entonces a mí me parece que independientemente de cuál sea la verdad de esto, es un fenómeno que está pasando en Colombia y que el ministro Molano tiene razón en poner la lupa y en decir hay ciertas cosas que nosotros como Estado creemos que se puedan hacer y otras que no creemos o no serían convenientes que nuestras Fuerzas Armadas, que los miembros retirados las hagan. Al parecer, estos miembros retirados de las Fuerzas Armadas fueron a prestar servicios de comando élite en Haití. No está muy claro en qué escenario. Pero fíjese usted, conversando, como decía Carlos, con muchos analistas, expertos en seguridad, sobre la lógica, que era la palabra que utilizaba cuando arrancamos esta conversación, y quiero trasladarle, Hernán, la pregunta si tiene lógica que participen 26 personas en un grupo que realmente, dicen las autoridades, era de 28, para asesinar en su residencia a un presidente que muy seguramente tenía también un fuerte esquema de seguridad. Pues María Camila, no pareciera tener sentido, y con las primeras informaciones hemos ido conociendo que, por ejemplo, varias de las personas hoy capturadas en Haití, pues compartían en sus propias redes sociales el traslado, su viaje, cómo llegaban a República Dominicana, cómo llegaban a Haití, lo que pareciera que si tenían un propósito de ir a asesinar al presidente de ese país, pues no pareciera lógico que en unos hombres preparados como lo son en estas materias, pues fueran a mostrar todo su camino y todo su recorrido y entraran de manera completamente legal, sin ninguna clandestinidad, haciendo ingreso por todas las migraciones. Entonces no pareciera que tuviera mucha lógica. Es escasa todavía la información, y a mí, al contrario de la profesora Laura, no me parece extraño que la policía empiece a dar resultados más allá de las debilidades institucionales que tenga Haití, sino que por el contrario uno quiere y espera, como lo decía ahorita, primero porque se esclarezca el magnicidio del presidente, segundo, en este caso y para nosotros los colombianos, por el buen nombre de nuestro país, por el buen nombre del Ejército de Colombia, que si bien no es responsable de lo que hagan los miembros retirados, pues claramente que hay un mensaje sobre las actividades que se sigan dando tras el retiro. Entonces, en esa idea, yo sí celebro que empiecen a darse resultados con base en el trabajo de Interpol, ojalá de autoridades como Estados Unidos, como se ha dicho, y que esta noticia se esclarezca para todos nosotros, es lo ideal. Bueno, vamos a ir cerrando este tema para pasar a otra cosa. ¿Me dejas agregar algo? Sí, por favor, agregar algo. Y nos vamos a la pausa. Cuando yo hablo de regulación, es importante regular, no solo por lo que puede pasar y cómo puede involucrar responsabilidad estatal, pero no solo por eso, es que hay muchos de estos miembros retirados que se van con contratos engañados, que les dicen que van a ir a cuidar
o a proteger o a hacer servicios de vigilancia y que después se les exige hacer otro tipo de cosas. Digamos, es también para la protección de ellos mismos. Claro, y además que termina siendo una situación en la que uno puede hablar de lógica o de ilógica, pero ciertamente cosas que no sabemos pasan detrás de esto. Vamos a cerrar el tema porque efectivamente, como dijo María Camila en la introducción, vamos a meternos a hablar de las reacciones de la CIDH. Estuvimos en la calle hablando con un ciudadano preocupado sobre qué piensa de esto que está inicialmente diciéndose del ataque en Haití, y vamos a una pausa. Vamos a ver. Hermano, ¿sabe que a mí esa vaina de Haití me está pareciendo muy rara? Porque es que pille, 20 y pico de manzanas podridas, eso no son unos mercenarios por ahí sueltos, eso es una microempresa. Además esos manes, vea, llegan allá sigilosos por la noche, tin, le dan material al presidente, son ahí como un comando y va y los coge esa policía incompetente. Hermano, para mí que a esos manes les tendieron fue una trampa. Continuamos en Zona Franca, gracias por seguir conectados con nosotros. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que ha habido abusos y excesos de la fuerza pública en las protestas, ha desatado una nueva tormenta política en el país, sumido, como bien lo dijo ese organismo internacional, en un clima de polarización, un discurso estigmatizante que ha llevado incluso al deterioro del debate público. Pues en el centro de la controversia está el gobierno, que dice que no está obligado a acoger las recomendaciones y que se pretende además difamar, demonizar y satanizar a las fuerzas militares y a la policía. Y por supuesto está también la desautorización del Ejecutivo a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que invitó a la CIDH y su comisión de seguimiento a la capital del país. Carlos. Pues además que tenemos lo que ya venía pasando antes, que son tensiones entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobierno nacional, alrededor de temas que por supuesto a la alcaldesa le pueden servir para reclamar cierto tipo de autoridad moral. Ella, se sabe bien, aprovecha políticamente muchas de estas cosas, algunas de las que dice me parece que concuerdan con recomendaciones de la CIDH, pero ella entra de una vez a decir que van a coger, creo que tenemos un fragmento sobre lo que ella dijo, de básicamente asumiendo unas funciones que ocasionó críticas del gobierno. Veámoslo. La CIDH encuentra preocupante que las inadmisibles afectaciones provocadas por algunos de estos cortes de ruta conduzcan a que el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a la modalidades de protesta. Esto puede tener varias consecuencias. Por un lado, puede contribuir al escalamiento de la tensión social. Habla ahí la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola. Yo les estaba hablando de una reacción de la alcaldesa Claudia López, que ya la vamos a tener, donde María Camila básicamente ella dice: bienvenida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el mecanismo de seguimiento que quiere instalar en Bogotá, vamos a implementar las recomendaciones, y eso causó de una gobierno le dijo: no señora, eso no son sus competencias, sí. La política exterior del país la maneja el gobierno. Y ahí volvió y se armó otra vez una discusión que creo que nos da para entrar en conversación nuevamente con los invitados, y es: tuvimos una semana larga, y empecemos, Laura, con usted. Una semana donde sale el informe, salen estas recomendaciones, una primera reacción del gobierno de decir que no son obligatorias, que no las tiene que observar, una reacción de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que ya la vamos a ver si nos da el tiempo, e inmediatamente esto se traslada a la tensión política entre alcaldía y gobierno nacional. ¿Cómo vio usted finalmente la reacción a lo que salió de la CIDH y cómo el gobierno lo hizo y la alcaldesa por su lado? Mire, yo veo que las 48 páginas del informe son sólidas, obviamente son duras con el Estado, pues porque no hay nada que hacer. O sea, las violaciones de derechos humanos sí tuvieron lugar y no hay cómo taparlas. Pero creo que las recomendaciones, muchas de ellas son constructivas y yo resumiría esto como una oportunidad perdida. Yo creo que el Estado perfectamente podría haber elegido, tratar de mantener un discurso eligiendo qué podía de esas recomendaciones implementar y no irse larza en ristre como lo hizo, llevándonos a tiempos del pasado, hacernos creer como que aquí hablar de derechos humanos es subversivo. Me pareció una manifestación muy torpe, y creo que el Estado, sin abandonar, digamos,
que el gobierno podría haber, sin traicionar a ese grupo, a esa base radical que lo sostiene, podría haber trabajado con varias de las recomendaciones para no incrementar la confrontación. Pero parece que la apuesta a radicalizar todo aún más. Hernán, ¿cómo vio usted la reacción del gobierno? Y pues por supuesto si quiere incluir un comentario de lo que sacó la CIDH esta semana. Carlos, por supuesto, mire, el informe tiene un juego de palabras, parece más bien una editorial, porque atiende de manera conveniente aspectos que para ellos son importantes, fundamentados en gran parte en informes de ONGs como Temblores, para que hablemos con nombres propios. Inclusive están en los pies de página qué toman de ellos y cómo lo amplían. Segundo, toman informaciones titulares parciales, como que, por ejemplo, la fuerza pública era responsable de accesos sexuales contra algunas personas. Toman eso y lo incluyen en el informe. Toman también, por ejemplo, que un juez de tutela prohibía el uso de la herramienta Venom, pero nunca incluyeron en el informe ni lo corrigieron, que posteriormente hubo aclaraciones en el primer caso y decisiones judiciales de tribunal en el segundo, diciendo que sí se permitía y que no vulneraba. No, la CIDH se queda con lo primero, con lo que podía afectar al Estado colombiano. Eso, entre otras muchas características. Permítame hacer esta mención. Hace una crítica, por ejemplo, a la expresión de la utilización de la figura de asistencia militar y reprocha al Estado colombiano que haya hecho uso de la asistencia militar, que es una figura legal, que es una figura constitucional, y le va a reprochar al gobierno colombiano que utilice una herramienta que está en el ordenamiento jurídico. Ahora, frente a las recomendaciones, hay unas que ya se están adelantando, que no tuvieron que haberla dicho la CIDH. Por ejemplo, la adaptación de la norma disciplinaria, donde la Procuraduría no puede destituir del cargo a un funcionario electo por voto popular. Eso ya está y aparece como una recomendación. Y otras tantas que hay que decir además no son vinculantes y que el gobierno en su política de orden público, en su política de seguridad y entre otras cosas, pues podrá definir qué de eso toma y qué no. Cierro este segmento con esto. Cuando la profesora Laura Gil dice que hablar de derechos humanos es subversivo para este gobierno, yo no lo creo tanto. ¿Sabe por qué? Sin yo ser funcionario del gobierno, quiero aclararlo. Porque si el gobierno no autoriza el ingreso de la CIDH y esa visita, y no se sienta con ellos y comparten información, eso sí sería una característica de no respetar el sistema. Pero aquí sucedió todo lo contrario. Ellos se aprovechan de la buena fe y salen con un informe acusatorio contra el gobierno. Yo quiero preguntarle a propósito de eso a la profesora Laura, porque ella menciona una frase y es: el gobierno perdió la oportunidad, y bajo el entendido de que este informe no es vinculante, ¿no se puede entender también como un atropello al Estado colombiano que se le pretendan imponer unas recomendaciones por un organismo internacional? No, señora, así funciona el sistema interamericano de derechos humanos. Se hacen informes, se plantean recomendaciones, la vinculación o no de esas recomendaciones ha variado a lo largo del tiempo dependiendo qué tipo de cosas cubren. Hay muchas, desde el inicio se planteaban que las recomendaciones no eran vinculantes y poquito a poquito algún tipo de vinculación, de recomendaciones se fueron considerando, en parte por jurisprudencia constitucional, en parte por desarrollo de derechos humanos que tenían un peso cuasi jurídico y que debían ser seguidas. Cuando yo digo una pérdida de oportunidad, me refiero a que lo que había que hacer, creo yo, independientemente de cuánto le molestara al gobierno el informe, era entrar en un diálogo con el sistema interamericano a ver qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Yo entiendo perfectamente que un Estado que recibe informaciones, que recibe recomendaciones, pueda resistirse a aplicar cada una de ellas. Pero el diálogo no comenzó, Laura, con la aceptación de la visita de la Comisión Interamericana. ¿Eso no es iniciar un diálogo? Yo quisiera decirle que usted, cuando habla de imponer,
está en la mitad de un discurso absolutamente trasnochado en materia de globalización y movimiento de derechos humanos. Eso era lo que se hablaba, así hablaban en los años 70. Aquí seguimos en el pasado, entonces no me sorprende que se plantee en esos términos. Pero el diálogo, no, María Camila, no. O sea, lo que usted desconoce es que el gobierno se resistió, y basta, quizás Carlos tiene ahí sus fules, como siempre tiene alguno guardado por ahí, donde Marta Lucía Ramírez insistió en Estados Unidos que no vendrían. Fue la presión internacional, fue presión, déjeme terminar, señor, fue presión, permítame terminar. Ya le vamos a pasar la palabra, Hernán, usted va a contar con el tiempo para decirlo, no se preocupe. Por lo que casi hizo, y eso sí no tiene sentido. Laura, termine el punto y ya inmediatamente le pasamos a Hernán para que haga la réplica, por supuesto. No, yo creo que fue la presión internacional, María Camila, que llevó al gobierno a aceptar de manera un poco retardada la entrada de la comisión, lo cual de todas formas fue un avance, y creo que va a ser la presión internacional y la presión aquí del movimiento de derechos humanos que va a obligar a que se dé este diálogo que no quisieron liderar ellos, ¿me entiende? En este momento, cuando se sienten a hablar, va a ser porque hubo presión, cuando perfectamente el presidente Duque podría haberse sentado a decir, vamos a ver qué podemos hacer de esto, y lo que no podemos hacer les explicaremos por qué no. Hernán, déjeme le sumo algo antes para que usted sume también lo que quiera. Quiero preguntarle, por supuesto, usted desde el partido en el que está el Centro Democrático tiene muchas críticas al informe, y pues eso me parece que es absolutamente respetable, pero quiero preguntarle si alguna de las recomendaciones resuena en lo que usted analizó también de lo que dijo la CEDH, y le recuerdo solamente algunas. Dice, no se pueden prohibir de manera general los cortes de ruta, que es la manera como se refiere a los bloqueos la CEDH, prohibir el uso de la fuerza letal para controlar la protesta, asegurar la rendición de cuentas del ESMAD y la fuerza pública, garantizar la libertad de expresión y el acceso a Internet, no estigmatizar ni incitar a la violencia y limitar las sanciones a funcionarios elegidos por voto popular, refiriéndose a la Procuraduría. Si algo de eso a usted le resuena, y por supuesto para que complemente lo que venimos discutiendo. Carlos, lo mencionaba ahorita. Yo creo que además el análisis sobre las recomendaciones no se hacen en función del partido, sino del criterio personal. Y es que ya hay algunos de esos temas que se han venido avanzando. Por ejemplo, la modificación legal sobre la posibilidad del órgano sancionatorio disciplinario de no destituir en cumplimiento de una decisión del sistema interamericano, derivado del caso Petro, además, hay que decirlo. Ese es el precedente, y así lo cita el informe, además. Pero lo segundo es que hay unos temas que sencillamente son inaceptables. Cuando hacen una relativización sencilla, escrita en unos renglones, de lo que para ellos es, no recuerdo la palabra exacta, el nivel de tolerancia que tiene que tener la sociedad con los bloqueos, y que eso tiene que definirse. ¿Cómo le va a explicar a usted, a la sociedad colombiana, que usted tiene que tener después de 2 meses tolerancia con los bloqueos cuando usted ha perdido vidas, ha perdido negocios, empresas, billones de pesos que ha perdido el país, 12 o 13 billones de pesos? Pero hay un tema adicional en el que seguramente sí terminarán coincidiendo el Estado colombiano, no tal vez en el contenido, pero sí en lo que hay que avanzar, y es la regulación de la protesta vía una ley estatutaria. Lo dice una de las recomendaciones, y el gobierno colombiano lo ha anunciado. Pero cuando lo anuncia el gobierno hay una gran crítica, se le señala, se le estigmatiza o se le señala de dictadores. Pero si lo hace la recomendación la comisión, entonces sí hay que cumplirlo. No, yo cierro con esto, Carlos. Yo creo que ese estilo de la profesora Laura, de estar señalando de antiguos o retrógrados en la visión de los derechos humanos a quienes no piensan como ellos, es bastante equivocada en un planteamiento de discusión. Yo también quiero decir aquí, quiero decir acá, que la visión, la interpretación y la aplicación de los derechos humanos es para todos los ciudadanos, no para unos que creen que los interpretan mejor y que ellos son los que tienen derecho a, y los que tienen más cercanía con el sistema. Y eso hay que empezar a romperlo en este país.
para que finalmente la aplicación de los derechos humanos, el acercamiento, la interpretación, no sea de unos cuantos que se sienten con ese derecho absoluto a decirnos qué es y qué no es válido en Colombia. Usted menciona, Hernán, esa frase que, entre otras cosas, resonó en muchos sectores, incluyendo el Centro Democrático. A otros de izquierda les gustó, los de centro lo miraban más, tenían otra óptica, y era ser tolerante con los bloqueos. Creo exactamente que es la frase, pero quiero, para precisar, que escuchemos a Antonio Urrejola concretamente qué fue lo que dijo sobre este punto. Ninguna modalidad de protesta puede prohibirse per se. Ese es lo primero, ninguna modalidad de protesta. El derecho a la protesta, ¿cierto? El derecho a la manifestación, el derecho a la reunión pacífica es un derecho esencial en cualquier sociedad democrática, y nos parece que per se prohibir una modalidad determinada de protesta va contra el derecho a la protesta, y es muy complejo hacerlo, y por lo tanto nuestro llamado, ¿cierto?, es que se deba hacer un análisis caso a caso respecto de medidas que sean menos lesivas, y por lo tanto levantar los bloqueos de acuerdo a las condiciones específicas de cada uno de ellos. Ninguna modalidad de protesta se debe prohibir, dice la CIDH. Vamos a hacer una pequeña pausa en Zona Franca y ya regresamos con este debate. Seguimos en Zona Franca, gracias por continuar conectados con nosotros. Estamos hablando con Laura Gil y con Hernán Cadavid para entender un poco más y profundizar a propósito de las recomendaciones de la CIDH, que estuvo de visita en el país y esta semana entregó las recomendaciones fruto de esa visita, una comisión de seguimiento, entre otras tantas recomendaciones para el Estado colombiano. Quiero preguntarle a la señora Gil qué piensa de esa frase con la que despedimos: ninguna modalidad de protesta se debe prohibir. Algunos sectores han interpretado como si la CIDH estuviera dándole un espaldarazo o vía libre a que la protesta y el derecho a la protesta sea un derecho absoluto. Bueno, mire, yo quiero decirle que si usted lee el informe dice claramente que hay bloqueos y bloqueos. Los bloqueos que ponen en peligro el abastecimiento, que afectan de manera exagerada a terceros, y sobre todo que ponen en peligro las vidas, deben ser levantados. O sea, creo que son bastante contundentes en eso. Pero si usted prohíbe todos los bloqueos, así, porque sí, no podríamos hacer ninguna marcha a la Plaza Bolívar, de esas que se hacen todos los años, no sé, del Parque Nacional a la Plaza Bolívar, porque estaríamos bloqueando el tráfico. Entonces dígame qué protesta puede hacer usted por los andenes sin bloquear el tráfico, porque si usted bloquea todo... Pero es que estamos hablando de bloqueos que duraron más de una semana y el Código Penal colombiano es expreso en ese sentido. Pero señor, el informe habla específicamente de los periodos. O sea, cuando usted va a la sección, le dice cortes de ruta. Entonces dice, usted no puede valorar un bloqueo que dura unas horas de la misma forma que un bloqueo que dura más de 30 días, como duraron algunos. Y a eso se refieren. Entonces se refieren a que hay que mirar caso por caso y que no puede haber, como está planteando el gobierno, una cosa de que con todos los bloqueos están prohibidos. Creo que es a eso lo que se refiere la señora Antonia, y es algo que han planteado juristas también como Rodrigo Uprini, que dice hay que aquí tener una visión de proporcionalidad en la respuesta y ver cómo se trata caso por caso cada bloqueo. Obviamente uno de unas horas no puede ser tratado como uno donde mueren 2 bebés como sucedió. O sea, creo yo que eso es un poco ambiente. Y solo quiero decir una cosa más para terminar. A mí me llama mucho la atención que se resistan tanto al discurso de que este es un discurso un poquito trasnochado que se está planteando en este debate. La verdad, me parece anacrónico el debate que estamos teniendo. Aquí deberíamos ir a los contenidos y ver realmente qué se puede hacer o no hacer. Estamos discutiendo realmente si la comisión tiene legitimidad para hacer recomendaciones al Estado colombiano. Realmente es un trasnoche que sí, yo espero que los televidentes se den cuenta. Pero realmente el problema es que es la cuestión de que la comisión, para un sector aquí, la comisión sí tiene legitimidad para darle recomendaciones a Venezuela y Nicaragua y no tiene legitimidad para darle recomendaciones al presidente Duque. Yo creo que
legitimidad para darle recomendaciones a todos. Y por suerte tiene esta legitimidad en las Américas, por suerte. Hernán, sumándole a esto en el contexto internacional, se le hacía la crítica específicamente al gobierno de que la CIDH fue un actor y un aliado cuando se estaba haciendo este cerco diplomático contra Venezuela, pero en el contexto internacional han salido voces apoyando el mandato de la CIDH, más allá de los detalles del informe. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, la llegada del embajador Pinzón a Washington, ¿cómo cree usted que debe navegar el gobierno? De todas maneras, un diálogo que, pues más allá de que internamente queramos tener o no esta conversación, es un hecho que afuera está generando una serie de tensiones, puede ser medidas cautelares y eventualmente algún tipo de presión adicional. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, Carlos, mire, yo creo que la profesora plantea un dilema que es equivocado. Es que aquí no estamos en la discusión de si la comisión tiene legitimidad o no. Si Colombia es signataria, si Colombia integra el sistema, no se le está cuestionando la legitimidad. Aquí se está cuestionando, ni a las personas inclusive. Aquí se está haciendo un reproche sobre el contenido específico del informe y sobre algunas de las recomendaciones. Yo quiero hacer una pregunta inclusive. ¿Qué tiene que ver una movilización ciudadana en teoría, con muchos vestigios de violencia, con muchas características de violencia, derivadas de una reforma tributaria que nunca arrancó en el Congreso, con empezar por recomendarle al Estado colombiano que tiene que implementar el Acuerdo de La Habana? ¿Eso tiene algún tipo de relación? Yo creo que no. Eso es lo que se está reprochando objetivamente, y no, como equivocadamente dice la profesora, que estamos o no cuestionando la legitimidad. Esa no es la discusión. Así nos llame retrógrados, trasnochados y todos los adjetivos que suelen utilizar contra quienes no piensan igual, quiero dejar eso muy claro. El sistema de derechos humanos, el sistema interamericano, todas las condenas de la Corte Interamericana son cumplidas por Colombia. ¿Cuándo se ha visto en los últimos años o en los últimos hechos donde Colombia deje de cumplir un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces yo creo que esa no es la discusión, y yo sí quiero centrarme mucho en ese informe por la razón que eso se termina convirtiendo en una constancia histórica, pero además en un motor, en un legitimador de esos actores políticos radicales que dinamizaron e incentivaron el bloqueo, incentivaron la violencia, y que hoy se sienten respaldados por un informe que a todas luces lo que está diciendo es que el Estado colombiano es el responsable de la mayor cantidad de la violencia, lo que es absolutamente reprochable. Y yo no creo que reprochar eso y plantearlo en esos términos, además en derecho y como ciudadanos, se haga parte o se convierta en que los que lo decimos somos retrógrados y trasnochados, y los iluminados avanzados son los que piensan distinto a nosotros. Lo rechazo absolutamente. Le quiero dejar una pregunta, pero va a ser para el siguiente bloque, Hernán, porque de todas maneras muchas de las cosas que concluye el informe las hemos visto, algunas en la prensa nacional en los últimos 2 meses, por ejemplo, referido al abuso de la fuerza policial, al vandalismo que también le dedica una parte, y sobre las críticas que hay a la parte de los bloqueos, le recomiendo la entrevista que tuve con Juan Camilo Restrepo el miércoles. Él habla de ese punto también, que probablemente va a encontrar con usted algún nivel de acuerdo, y Sandra Borda pues decía que ahí también se está hablando de lo impactante que fueron estos daños a la infraestructura. Le quiero dejar esa pregunta, si al final usted cree que algo de estas denuncias se van a terminar convirtiendo en un instrumento para que haya algún tipo de reforma, para que se impulse algún tipo de cambio. Vamos a ir a la última pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, gracias por continuar conectados con nosotros. Carlos, usted dejó planteada en punta una pregunta que, entre otras cosas, se ha venido hablando de ese tema no solamente en el transcurso de la semana, y es las reformas, posibles reformas, entre ellas la policía, que es la gran petición que hace la CIDH, una de las grandes conclusiones que tiene este informe de la CIDH. Hubo además un debate de una de las recomendaciones de si se pasaba la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Muchas personas que saben de eso decían puede que no lo vaya a solucionar, pero creo que hay un debate interesante más allá de nuevo de la lectura política que se está haciendo desde el país, que pues es apenas lógico. Hay cosas que se están diciendo ahí de cómo se podría avanzar. Tenemos un bloque corto, pero creo que podríamos ir cerrando alrededor de eso. ¿Qué opinión ven ustedes
hacia el horizonte, cómo podríamos avanzar. Laura. Pues mire, yo creo Colombia es el único país de América Latina que tiene a su policía bajo Ministerio de Defensa y una policía militarizada de esta forma, con jerarquía militar. Yo les digo que la solución no es el Ministerio del Interior, por una razón. Cuando los demás países tienen la policía bajo el Ministerio del Interior, tienen un ministerio de gobierno, que es el que hace, es el Ministerio de la Política, y el Ministerio del Interior es un Ministerio de Seguridad Ciudadana. Yo creo que la propuesta que hacía el ex vicepresidente Naranjo de crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana donde estuviera la policía es una que hay que considerar con seriedad. Creo que esta propuesta de hacer el viceministerio, como lo ha dicho el ministro de Defensa, es una intermedia que no soluciona los problemas de fondo. Yo creo que deberíamos movernos al Ministerio de Seguridad Ciudadana. Hernán, ¿y cómo lo ve usted? Y pues ampliándolo también a otro tipo de recomendaciones en el horizonte de posibles cambios de la agenda, digamos, de reforma que pudiera atender algunas de las causas de esta tensión. Carlos, específicamente en este que tiene que ver con la recomendación de sacar a la policía del Ministerio de Defensa, yo creo que eso no tiene ningún sentido. Primero, porque no es cierto que la Policía Nacional tenga una doctrina militarista. Si bien está dentro del Ministerio de Defensa, tanto las Fuerzas Armadas como la policía tienen una naturaleza jurídica y una doctrina diferente. Segundo, Colombia tiene unos desafíos de orden público gigantes. Hoy estamos en más de 240.000 hectáreas de coca y la policía tiene dentro de todas sus unidades, de acuerdo a las necesidades y exigencias, una u otra unidad. Entonces hay policía antinarcóticos, pero también hay policía para la seguridad ciudadana o división para la seguridad ciudadana, pero también hay ambiental, también hay aduanera. Entonces yo creo que el problema no es que se tenga que sacar del Ministerio de Defensa, pero además ni mucho menos el estilo de seguir creando más burocracia y más ministerios, como si cada inconveniente, si es que existe, entonces tenga que resolverse con la creación de un nuevo ministerio, como dice la profesora, con el de Seguridad Ciudadana, tomado por una idea, entendí o escuché del general en retiro Naranjo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay temas por seguir mejorando. Uno no puede ser cerrero en ese sentido. Si hay cosas que ajustar, si hay protocolos que mejorar, si hay condiciones que, digamos, incorporar al accionar de la fuerza pública deben hacerse, pero uno sí quisiera que los informes tuvieran una visión general, no parcial, y que por supuesto estas recomendaciones no terminen coincidiendo con uno de los pedidos más fuertes por los promotores del paro y en algunos casos de la violencia, y es el de sacar a la policía hacia el Ministerio de Interior o hacia otro. Bueno, Ana, pero usted ya se me está devolviendo otra vez al debate y se nos acabó el tiempo. Le quiero dar las gracias, Hernán Cadavid, abogado, columnista, analista político, por estar hoy en Zona Franca. Gracias por acompañarnos. Laura Gil, politóloga, internacionalista, directora del portal de opinión La Línea del Medio, recomendado para que lo visiten. Laura, gracias por pasar por Zona Franca. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, María Camila, pues buen fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Yo creo que de este tema vamos a seguir hablando porque a propósito de este asunto va a haber mucha tela para cortar, yo sí creo. Claro, no tenemos festivo, así que el lunes se van a ver conmigo y nos despedimos con un mensaje a propósito de esta semana de derrota deportiva psicológica. Descansen, buen fin de semana, nos vemos el lunes, chao. Bueno, compungido, ¿no? Mucha tristeza. Estábamos muy preparados para esto, pero uno por ahí no cuenta, ¿no? Con que el rival se te intenta meter a la cabeza, te quiere decir cosas. Es un estadio muy grande, un estadio vacío, y yo por ahí empiezo a pensar en mí mismo, ¿no? En mis cosas, en mi familia, y en mucho sentimiento, y bueno, la termino mandando a la tribuna.